En Hechos capítulo 10, esta mañana vamos a hablar acerca de la conversión y de la renovación. Conversión y renovación. Hechos capítulo 10 en nuestras Biblias. Quiero suplicarle encomiablemente que ponga atención a la lectura, a los personajes, a las situaciones, porque eso me permite al momento de reflexionarlo ya dar por sentado que usted conoce lo que hemos leído. Hechos capítulo 10, si ustedes lo tienen, me gritan amén. Ese es el grito, hermanitos. Ya desayunaron, hombre. Cuando ustedes lo tengan, me gritan amén, hermanos. Hoy sí, hoy sí. Muy bien. Una vez más, póngale atención a la lectura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levanta pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo:
vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios apuesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que dice, hermanito, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta mañana. Que esa misma docilidad que tuvo el apóstol Pedro sea la misma docilidad que nosotros tengamos al momento de permitir que nos transformes y que nos renueves. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Muy bien. Quizás jamás habíamos leído tanto la Biblia, pero no leerla, no le podríamos sacar toda la riqueza que tiene este pasaje. No le podríamos usufructuar cómo el apóstol Pedro es transformado, es convertido. Aunque en el texto la mayor parte de biblistas dicen, se narra la conversión de Cornelio, quien es un jefe de una guardia romana, de una compañía llamada la Italiana. Eso dice el versículo número 1 ahí en sus Biblias del capítulo 10. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Aunque la mayor parte hace énfasis en la conversión de Cornelio, realmente quien se convierte es el apóstol Pedro.
Cornelio, dice el texto ahí que acabamos de leer, es piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hace limosnas y pasa orando a Dios. ¿Cada cuánto? Siempre. Versículo número 4. Al final, el ángel que se le aparece a Cornelio le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En todo el relato del capítulo 10, Cornelio simplemente es confirmado por Pedro, únicamente. En el caso de Pedro no. En el caso de Pedro, en toda la lectura que hicimos, hay ciertos elementos que el Espíritu quiere que Pedro se renueve, que Pedro se transforme, que Pedro se convierta. Pero quizá alguien me dice esta mañana: ¿cómo es posible que Pedro se va a convertir? Si Pedro, Jesús lo confirmó en el Evangelio de Juan cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, que era Jesús mismo, voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo, pastor, me está hablando de que Pedro se va a convertir? ¿No que ya estaba convertido? En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos a un Pedro predicando, 2 y 3, y dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas. Y ahora usted aparece en el capítulo 10, pastor, diciéndome que Pedro se convirtió. Es incongruente. Y la concepción que los evangélicos tenemos referente a la conversión generalmente es equivocada. Póngame atención aquí, por favor. Póngame atención. Cuando uno recibe a Cristo, en ese momento recibe la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, pues es un regalo de Dios. Yo recibo a Cristo. Yo recibo de su gracia. Yo recibo de su amor. Yo recibo de su perdón. Yo soy justificado. Yo soy salvado. Pero allí más bien hay dos cosas. O bien solo lo hice emocionalmente, porque tanto que fregaba la familia que fuera a la iglesia que aceptaba a Cristo, y ni modo, lo hice, confesé a Cristo. O quizás en un parque andaba un hermanito predicando y pobrecito, mira, nadie le hace caso. Venga, yo voy a hacer la oración. O yo lo hice simplemente para quedar bien con el auditorio o lo que sea. E hice la profesión de fe. Y recibí la gracia. Pero después hay un proceso, póngame atención a esto, de conversión. De conversión que va a ser permanente. La salvación, si yo la recibo y hago la profesión de fe de manera genuina, yo la recibo de una vez y para siempre. El perdón de mis pecados. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. ¿Estamos hasta ahí? Pero a partir de ahí comienzo mi caminar en la fe. Y mi caminar en la fe tiene que ver con procesos, con pasos de conversión. No es que yo recibo a Cristo y ya mañana ya soy. No, es un proceso de conversión donde cada día, ojo a esto, yo tengo que permitirle a Dios que me transforme. Dios quiere transformarme. Dios quiere hacer de mí
una nueva criatura. Pablo dice en Corintios, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y yo las voy dejando, y he aquí Dios las va haciendo todas nuevas. Pero la conversión es un elemento que yo le permito al Señor que me transforme, que me cambie, que me haga nuevo. Y es ese proceso que va a acabar hasta que yo esté delante de la presencia del Señor. Como dice la Escritura, nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Por qué? Porque desde que acepté a Cristo, yo entro en un proceso de conversión. Yo entro en una disposición de mi vida de decirle al Señor, hazme diferente, hazme distinto. ¿Cómo le preguntaron los discípulos a Jesús qué podían hacer para saber si alguien era de los de ellos o no? Jesús solo le responde, por sus frutos. ¿Qué les dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Porque yo puedo hacer la oración y me quedo aquí. Pero si yo no comienzo a un proceso de transformación, había que preguntar entonces si he nacido de nuevo o sigo siendo el mismo. Entonces, en el libro de los Hechos se nos va a presentar dos figuras importantísimas del Evangelio. La primera figura, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no puede seguir siendo el mismo, tiene que ser transformado, tiene que ser convertido, tiene que ser renovado. Hechos capítulo 9. Y en Hechos capítulo 10 aparece la otra figura importantísima, que es el apóstol Pedro. Dos principales. Uno que va a representar la iglesia que se va a abrir a los gentiles, y el apóstol Pedro en el capítulo 10, que tiene que permitir que Dios lo transforme y le cambie su mentalidad. Por eso dice la Escritura en Romanos 12 que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Miren, cuando Pedro le falló al Señor, él vivía un estilo de vida. Pero Dios le dio una nueva oportunidad, el Señor le dio una nueva oportunidad y le preguntó más adelante, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Primer paso de la conversión de Pedro. Aunque ya había sido llamado por Jesús allá en el lago, porque era un pescador, pero su proceso de vida fue una transformación constante. Está con Jesús y le dice, te vas a hacer cargo de la iglesia. Luego, el Pedro de los primeros capítulos del libro de los Hechos es un Pedro entusiasta. Es un Pedro que está con toda la disposición de predicar. Pero ahora viene en el capítulo 10 un nuevo paso en su conversión. Porque el Evangelio es eso, hermanos. El Evangelio es un proceso de transformación constante y permanente. Amén. No piense que el hermano que viene a la iglesia el primer día, ay, como ya vino el primer día, ya tiene que ser diferente. No. Es un proceso de transformación constante y permanente que va a terminar hasta que estemos con Cristo en la gloria. El problema que tenemos es que no nos dejamos transformar. Pedro aquí en este pasaje va a tener ciertos regateos, va a tener ciertas cosas. Mire, la primera cosa, por eso les pedí que leyesen, porque yo ya supongo que ustedes entendieron la lectura, así que solamente voy a hacer algunas acotaciones. Versículo 10 del capítulo 10 de Hechos, ¿lo tiene ahí conmigo? Primer situación que Pedro se niega y tuvo hambre, dice, quiso comer,
Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13. Una voz que le dijo a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Está obligándolo a transformar su mente, su pensamiento, su manera de ver la vida. Y el hermano Pedro le dice: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. 15. Volvió otra vez, volvió a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16. ¿Cuántas veces dice que llegó el ángel? ¿Cuántas veces, hermanos? Porque él se negaba. Porque él no. El problema que plantea el capítulo 10 de Hechos es: Pedro no quiere abrir su mente a que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Por eso necesita ser convertido. No los tolera. Una página más adelante en las Biblias, versículo 28. ¿Ya están ahí conmigo? ¿Qué les dijo Pedro? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. La mente de Pedro estaba cerrada, cuadrada. Y les dice: ¿cómo yo me voy a juntar con un romano? Peor aún, ¿cómo voy a comer? Miren todos los hermanitos que estaban con Pedro, versículo 45. ¿Ya están ahí conmigo? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén está cerrada, está haciendo lo mismo, está cuadrada, está rabiosa. Ahora quiero aplicar esto a nuestras vidas. Nosotros no salimos de lo mismo, los mismos pensamientos, los mismos testimonios, la misma vida chueca que llevamos. Ya aceptamos a Cristo, pero no queremos dejarnos transformar por Él. Ahí está. Dice que Él nos ha dado a su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no nos enseñe algunas cosas, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Pero yo, al igual que Pedro, me resisto. Yo, al igual que Pedro, me vuelvo rabioso. Ya no puede ser el mismo Pedro. Ya no puede seguir con la misma mentalidad. Ya no podemos seguir con el mismo testimonio. Ya no podemos seguir con lo mismo. ¿Por qué? Debemos de dar una evidencia de que Cristo vive en nosotros y que somos nueva criatura. Pero muchos de nosotros seguimos siendo iguales. O quizás peor aún. Y Dios dice esta mañana: no porque yo no quiera transformarlos, es que ustedes no se dejan transformar. Mejor les fuera poder decir que han recibido a Cristo plenamente, porque si Cristo está en nosotros, quiere decir que va a haber un cambio o una transformación. Como dice aquel corito: hubo un cambio cuando de nuevo nací, porque las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pero hoy, ¿qué tenemos como iglesia? Lo mismo que hay en el mundo. Lo mismo. Yo recuerdo en los años 80 y 90 que decían los empresarios: por favor, se requiere un personal para que trabaje de preferencia cristiano. Y hoy, en la sociedad en que vivimos,
Da lo mismo que sea cristiano o que no sea cristiano. Es más, son más honestos los inconversos que los cristianos. ¿Están aquí, hermanos? No necesitamos nosotros como iglesia traer ladrones de otro lado. Ya los tenemos aquí. Pregúntenle a los hermanos que le han robado su Biblia, pues. Y allá las van a vender al centro a 2 pesos. Se supone que ya no va, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay relajos en la sociedad en que vivimos de carácter moral, pero aquí en la iglesia unos relajos. Y el Señor dice esta mañana: ¿y cómo yo voy a transformarles si ustedes no me permiten hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo que una persona sea diferente si no quiere dejarse moldear por mí? Bien, yo quisiera tocar 6 cosas. En la mañana solo toqué una, de cómo es ese proceso de conversión y de renovación, porque esto también tiene que ver con la iglesia. Hoy tenemos todavía en el siglo XXI iglesias que seguimos pensando como en los años 80, 90. Debe cambiar nuestra mentalidad. Los tiempos son nuevos. El evangelio es el mismo, pero los tiempos son nuevos. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos irá abriendo el paso, así como se lo abre a Pedro. Ya no puede seguir pensando solamente como judío. Ya no puede solamente predicarles a los de la circuncisión. Ahora tiene que predicarle también a los gentiles. Ahora, ¿cómo permitir, pastor, que este proceso de conversión y renovación se dé en nuestras vidas? Primero, la renovación y conversión, primero, no pasa por el pueblo, primero pasa por los liderazgos. Aquí no es el pueblo que inicia esta renovación y conversión, es el líder de la iglesia, Pedro, la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 9 será Pablo quien va a hablar de la iglesia de los gentiles, pero lo primero a destacar es la renovación pasa primero por la cabeza. Si la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Se lo voy a poner en el ámbito de los problemas con los hijos. Me decía un hermano: es que este bicho ahorita está rebelde, yo no lo aguanto, yo lo quiero mandar para el Secot. Y yo le dije estas palabras: el primero que debe de cambiar es usted. Porque si la cabeza no cambia, los demás hijos no cambian. En un ministerio, si un ministerio está patas arriba, no es culpa de los servidores. ¿Es culpa de quién? Si una iglesia está hecha pedazos, no tienen la culpa los líderes. ¿Quién tiene la culpa? El pastor. Porque no se transforma, porque no se renueva, porque no tiene esa frescura que solo la da Dios. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pedro pasa por este momento de transformación. Quiero avanzar porque este es el primer punto y lo abordé en la mañana. El segundo punto para poder permitir el proceso de transformación y renovación es la obediencia. Pedro no entiende. Por eso es que dice el versículo 14. Miren cómo se resiste Pedro. Pedro le dijo al Señor: no, porque ninguna cosa común e inmunda me he comido jamás. No puedo. Pero al final, aunque Pedro no entiende para qué lo han mandado a llamar, pero ojo a esta palabra, Pedro es dócil, es obediente. Hay cosas, hermanos, que el Espíritu Santo, porque aquí me encanta, fíjense, yo quiero que subrayen ahí, hay versículos claves de interpretación. Versículo número 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado era de las 4 puntas bajado de la tierra. 12, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
¿Y qué dice el 13? Le vino ¿qué? Una voz. Ahora lea el versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, subraya este versículo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? El Espíritu. Ahora, el Espíritu le había dicho a Pedro, tenés que irte con estos 3 hombres, que son extranjeros, que son gentiles y que no conoces. Pero aquí viene la segunda parte, que es esa, la docilidad que yo tenga para dejar que el Espíritu me transforme. La pregunta es, ¿vamos a dejar nosotros que el Espíritu nos transforme? Vamos a obedecer. Mire, porque no nos demos garabato, hermanos. El Espíritu le dice a usted y me dice a mí qué cosas yo debo de dejar de hacer, y me dice qué cosas debo de hacer. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le pone en el corazón a usted, eso no lo podés seguir haciendo. O el Espíritu Santo le dice a usted, es necesario que hagas esto y lo otro. La gran pregunta es, ¿va a dejar usted que el Espíritu le transforme? La gran pregunta es, ¿le va a obedecer? ¿Se va a poner a disposición del Espíritu como lo hizo el apóstol Pedro? Pedro tiene que derribar ciertos esquemas religiosos, esquemas sociales, esquemas culturales. ¿Cómo se va a sentar un judío a la par de un gentil? Si para los judíos sentarse con los gentiles era estar siendo de maldición, porque no se puede compartir con los gentiles. Pero Pedro derriba esa barrera. Pero Pedro cambia su perspectiva. Pero Pedro decide que el Espíritu le convierta. Ese es el tercer paso. Primero, entender que los procesos pasarán primero por los líderes, por los guías, por los padres. Segundo, ser dócil a esa voz que el Espíritu nos dice qué cosas hacer y no hacer. Tercero, romper esquemas. Es que esto siempre lo hemos hecho así. Mire, yo recuerdo haber llegado al barrio San Sebastián y había un grupo de diáconos que no permitían el fluir del Espíritu Santo ni de la palabra. No permitían. Ellos estaban encerrados en una manera de trabajo. Ellos estaban encerrados bueno, me dijeron a mí, si usted no quiere que le hagamos lo que le hemos hecho a los demás pastores antes de usted, pórtese bien. Sí me dijeron. Pero no sabían que era un peor diablo el que llevaba. Y en varias ocasiones, una recuerdo que me dijo uno, es que aquí las cosas las hemos hecho así siempre. Y yo le contesté bien cristiano, por eso están todos jodidos. Porque si usted hace algo siempre, lo mismo, ¿cuáles van a ser los resultados? Los mismos. Una vez fue que dijimos, a partir de hoy no hay diáconos. De ahí para allá, el fluir de la palabra y del Espíritu fue tan grande que ahora sus ojos pueden ver lo que ahora es el tabernáculo de Ciudad Delgado. Porque nos abrimos a lo que el Espíritu nos dijo que hiciéramos. Porque fuera de todo esquema normal, fuera de todo esquema tradicional, dijimos, nosotros creemos que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Y ahí está. El Espíritu hace, el Espíritu transforma, el Espíritu renueva en la medida que yo le permito que lo haga. Así.
Pero yo no tengo que tener esa estructura mental así cuadrada. Así, donde yo no me muevo, yo no me muevo de aquí, yo hago esto lo mismo. Y quiero decir esto con mucho respeto, ahí están iglesias que no pasan de lo mismo. ¿Por qué? Porque no han roto sus esquemas mentales. No han permitido que el Espíritu los renueve, los transforme, los cambie, los convierta. Por eso tenemos vidas desastrosas, porque nuestras vidas no las abrimos al Espíritu que nos diga qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué invertir, qué comprender. Pedro sí lo hace. Y miren, la vida cristiana, hermanos, pónganme atención a esto. En esta vida cristiana no hay nada dado por sentado. Yo respeto mucho a los pastores que son fieles transmisores de doctrinas. Lo respeto mucho. Pero una doctrina no tiene la capacidad de hacer lo que el Espíritu puede hacer. La vida cristiana usted la tiene que vivir haciéndose preguntas. Y este es el cuarto punto. Quiero que subraye el versículo 21. Mire cómo dice el 21, ya lo tienen ahí conmigo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ahora vaya al versículo 29. ¿Ya están ahí conmigo? Por lo cual, al ser llamado, dice Pedro, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho? Segunda pregunta. Vamos al capítulo 10, versículo número 4, hablando ahora de Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, ¿qué dijo Cornelio? ¿Qué es, Señor? Otra pregunta. Bueno, la vida cristiana se caracteriza por las preguntas que usted se debe de hacer diarias. Pero si usted notará, las respuestas no las van a dar los hombres, no las va a dar la iglesia, porque las únicas respuestas fidedignas solamente las tiene el Espíritu de Dios. Así que usted en su vida cristiana tiene que hacerle preguntas a Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué soñé esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Es una constante vida en donde usted tiene que hacer preguntas, pero el que se las va a responder es el Señor. No sé si me doy a entender con eso, hermanos. Preguntas. Le pregunta usted a Dios: ¿y por qué me sucedió esto? ¿Y por qué tuve que vivir esto otro? Señor, ¿y el porqué de esto? Señor, ¿y por qué este sueño? Señor, ¿y por qué lo otro? Pregunta, no tenga miedo a preguntar. Porque lo que Dios pretende con esas inquietudes que hay en su vida es contestarle para que usted y yo seamos transformados por medio de Él. Quinto punto. Desde el versículo número 34 comienza el sermón del apóstol Pedro. Póngame atención a esto porque para mí esto es lo más vital. Dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, y ahí comienza el sermón del apóstol Pedro. Ahí comienza la disertación del apóstol Pedro. Usted lo puede leer desde el versículo 34 hasta el versículo 43.
todo el sermón que Pedro se está echando. Porque aquí viene el quinto punto que permite la transformación y conversión de alguien. Cuando uno viene aquí a la iglesia, si es pastor, no viene a transmitir conocimientos. Y espero expresarme bien. Porque aquí no se trata de conocer de la Biblia, aquí se trata de vivir la experiencia de Dios. Usted sabe que hay personas que conocen tanto de escritura y no creen en Dios. Yo tengo uno de mis escritores favoritos. Él es un español llamado Antonio Piñero. Él es especialista en filología bíblica. Filología es la ciencia que estudia las palabras. Tiene cerca de 30 años de ser un especialista en filología bíblica. Unos libros, un diccionario que tiene también un libro que habla de las comunidades cristianas o los cristianismos derrotados. Pero a pesar de que sabe tanto de Biblia, ¿sabe usted que es agnóstico? Entonces no se trata de conocer. Para que Dios nos transforme, y quiero que lea esto conmigo, versículo 44, y que nunca se le vaya a olvidar cada vez que viene a la iglesia a escuchar un sermón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mientras aún Pedro predicaba, mientras aún Pedro exponía la palabra, esta es la clave, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Usted sabe que a mí como pastor no me preocupa venir a explicarle la Biblia, para eso he estudiado cerca de 15 años. He estudiado 9 años en la universidad y he estudiado 5 en el seminario teológico. Eso no me preocupa. Y perdone la arrogancia, a mí lo que me preocupa es que mientras esté predicando, la presencia del Espíritu Santo caiga para que todos aquellos que oímos la palabra seamos transformados a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo de Nazaret. Sin este versículo 44, aquí solo sería un centro de disertaciones. Aquí sería una charla más. Aquí sería un centro de coaching. Esto sería una disertación sobre una ponencia bíblica. No. Es que lo que convierte y transforma a los seres humanos es cuando la presencia de Dios cae sobre el pueblo. Por eso los pastores no debemos de estar preocupados tanto por los análisis, por esto. No. Nuestra preocupación debe de ser que su presencia caiga al momento de estar exponiendo la palabra. La palabra, y ahí viene el último punto, no debe de tener ningún impedimento. No debe de tener ningún estorbo. ¿Cómo termina diciendo el 47? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno? Lea ese verbo. ¿Qué dice? ¿Puede acaso alguno qué? Subraya ese verbo. Y vamos a irnos hasta el último capítulo del libro de los Hechos. Versículo 30. ¿Ya están ahí conmigo? Y Pablo, Hechos 28:30. ¿Ya lo tienen? Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin qué. Como decía Hechos capítulo 10 versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir? Eso es lo que nos va a transformar. Nos va a transformar, y voy a recapitular para poder terminar este sermón.
La conversión y nuestra renovación solo se hará, número uno, en la medida que comprendamos que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Yo no puedo decirle a usted lo que tiene que cambiar. El único que nos puede revelar qué tenemos que cambiar es el Espíritu que está dentro de nosotros. En segundo lugar, si Él ya me dijo que tengo que cambiar, lo único que tengo que hacer es obedecerle. Tercero, no importa los esquemas que yo tenga, obedezca a Dios. Dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuarto, para poder ser convertido y renovado y transformado, yo tengo que hacerle preguntas a Dios a diario. Quinto, la conversión y renovación comienzan con la palabra, pero la palabra sin la presencia del Espíritu es una palabra vacía y hueca. Y quinto, para ser transformados y renovados, nada debe de impedirme que la palabra fluya por mí. Porque como dijo el profeta Isaías, su palabra no regresará. De nosotros depende a partir de hoy seguir siendo los mismos o permitir que a diario Dios nos convierta conforme a la estatura de Jesucristo de Nazaret. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, sin ella no somos nada. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Quiero pedir a todos los que van a tomar la Santa Cena que puedan ponerse en pie. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Aquellos que previamente han aceptado a Cristo Jesús y luego han pasado por las aguas bautismales. Voy a pedir también a los pastores y oficiales que pasen en este momento a preparar tanto el pan y el vino mientras oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Dios, queremos tomar esta Santa Cena conscientes de este maravilloso acto en donde el predicador refrendamos ha nuestra finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.